La adinerada empresaria sonreía con arrogancia. «Derrótame en una partida de ajedrez y contraeremos matrimonio». El empleado de limpieza la venció en apenas 3 jugadas. En verdad, esto es lo mejor que pudieron contratar. Isabella Rossi no se molestó en susurrar mientras contemplaba al individuo empujando su carro por el corredor marmóreo de su corporación. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El piso 35 de Rossi Industries resplandecía bajo la iluminación vespertina cuando pronunció ese comentario despectivo ante su secretaria, con suficiente volumen para que Mateo Valdés captara cada sílaba ponzoñosa. Mateo contaba 38 años y jamás imaginó que un empleo simple como portero se transformaría en el detonante de una de las retribuciones más extraordinarias que el ámbito empresarial hubiera contemplado. No obstante, en aquel instante continuó organizando sus implementos de aseo con idéntica tranquilidad inquebrantable que había manifestado durante meses. Isabella, entretanto, se hallaba absorta en su partida de ajedrez individual, un ceremonial que ejecutaba devotamente tras cada negociación importante. A los 35 años, había transformado la compañía heredada paternalmente en un conglomerado de $700 millones, aplastando a todo aquel que osara cuestionar sus procedimientos o autoridad. «Sofía, explícame de qué manera alguien semejante logró superar nuestros filtros de personal», expresó Isabella, gesticulando despreciativamente hacia Mateo, evitando mirarlo directamente. «Es decir, obsérvalo. Representa exactamente la clase de individuo que tiende a generar conflictos». Mateo cesó de limpiar y la observó frontalmente por vez primera. Algo en su mirada provocó que Isabella frunciera el entrecejo, una serenidad perturbadora que no concordaba con la reacción sumisa que anticipaba provocar. «Lamento interrumpir, señora Rossi», manifestó Mateo con voz serena y cortés. «He observado que practica la defensa francesa. Una maniobra fascinante contra la apertura del peón monárquico. El mutismo subsiguiente resultó ensordecedor». Sofía, la secretaria, se atragantó discretamente mientras Isabella permanecía estupefacta. ¿Cómo era factible que un simple portero dominara terminología ajedrecística? «¿Usted practica el ajedrez?», interrogó Isabella con voz cargada de incredulidad y matiz de crueldad divertida. Algo respondió Mateo modestamente, aunque sus ojos refulgían con algo que ella no logró descifrar. Isabella soltó una risotada estridente y altanera. «¡Qué encantador! El portero practica ajedrez». Se dirigió a Sofía. «¿Estás documentando esto? Debemos registrar este instante histórico». Una idea perversa comenzó a gestarse en su mente privilegiada. A Isabella Rossi siempre le había complacido humillar a personas que consideraba inferiores y allí tenía la oportunidad perfecta para montar un espectáculo. «¿Sabes qué, Mateo?», pronunció su nombre con sarcasmo exagerado. «Te formularé una propuesta que quedará en los anales de esta empresa. Si logras vencerme en una partida ajedrecística, contraigo matrimonio contigo». Las palabras resonaron en la oficina como una explosión. Sofía emitió un suspiro horrorizado mientras algunos trabajadores que transitaban por el pasillo se detuvieron para escuchar mejor. «Evidentemente es una burla», continuó Isabella riendo como si hubiera relatado el mejor chiste del siglo. «Pero será entretenido verte intentándolo. ¿Qué opinas? ¿Aceptas el desafío o fingirás tener algo más importante que hacer?» Mateo permaneció silencioso durante un momento prolongado con la vista fija en el tablero con una intensidad que generó una sensación extraña en el estómago de Isabella. Por una fracción de segundo, ella casi experimentó nerviosismo. «Acepto», expresó él simplemente acercando una silla. Isabella desconocía que acababa de desafiar a un hombre que custodiaba secretos capaces de convertir su vida privilegiada en una pesadilla pública. Mientras ella se deleitaba con su propia genialidad, humillando a un empleado, Mateo ajustaba las piezas del tablero con movimientos precisos que revelaban mucho más de lo que aparentaban. Allí, bajo todas las miradas de desdén y cruel diversión, él mantenía la misma serenidad de quien ya había enfrentado tempestades mucho más severas y había sobrevivido para narrarlas. Si esta historia de prejuicios y giros inesperados te está cautivando, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está por acontecer transformará completamente las reglas de este juego. La partida inició con Isabella ejecutando su apertura predilecta, el gambito de dama, con la arrogancia de quien nunca había perdido una partida en todos los eventos corporativos que frecuentaba. Movió el peón con un fleris teatral, sonriendo a Sofía, quien discretamente grababa todo con su dispositivo móvil.
Confío en que al menos conozcas cómo se desplazan las piezas. Se mofó Isabella reclinándose en la silla de cuero como si contemplara un espectáculo cómico. Sería muy bochornoso tener que explicar las reglas básicas a mi futuro esposo. La risa cruel reverberó por toda la oficina, atrayendo a más empleados que se aglomeraron cerca para presenciar lo que todos creían sería una humillación pública épica. Mateo, sin embargo, estudió el tablero con una concentración que provocó que algo peculiar sucediera en el estómago de Isabella, una pequeña punzada de nerviosismo que ella inmediatamente desechó. Cuando Mateo movió su caballo en respuesta, Isabella frunció el ceño. No era exactamente el movimiento que esperaba de un novato, pero aún así mantuvo su sonrisa condescendiente. Interesante, murmuró, más para sí misma que para él. Lo aprendí observando, respondió Mateo simplemente, sin apartar la vista del tablero. A veces descubres que la gente subestima lo que puedes absorber cuando creen que eres invisible. Algo en la forma en que él expresó eso hizo que Isabella vacilara por una fracción de segundo. Había una calma en su voz que no encajaba con la situación humillante en la que ella lo había colocado. Era como si él estuviera cómodo. Sofía, asegúrate de captar todos los ángulos, ordenó Isabella intentando recuperar el dominio de la situación. Quiero que este vídeo se distribuya por todos los departamentos. Que sirva de lección sobre cómo se ubica en su lugar a gente con delirios de grandeza. Pero conforme avanzaba la partida, la sonrisa arrogante de Isabella comenzó a desvanecerse. Mateo no solo conocía las reglas, sino que jugaba con una precisión quirúrgica que transformaba cada uno de sus movimientos en una pequeña obra maestra estratégica. Sus dedos, curtidos por el trabajo manual, manipulaban las piezas con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la brutalidad de sus jugadas. En el 10º movimiento, Isabella se percató de que estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Cada pieza que Mateo movía parecía formar parte de un plan mayor que ella no podía vislumbrar, como si estuviera leyendo 3 jugadas por adelante mientras ella luchaba por comprender la actual. ¿Dónde diablos has aprendido a jugar de esta manera?, preguntó ella, su voz perdiendo por primera vez su tono burlón. Mateo alzó la vista del tablero y la observó directamente. Mi padre me instruyó cuando tenía 8 años. Él sostenía que el ajedrez era como la existencia. Hay que reflexionar varias jugadas por adelante, especialmente cuando todos piensan que no tienes oportunidad alguna de triunfar. Tu padre espetó Isabella con una risa forzada. ¿Y cuál era su ocupación? Enseñaba ajedrez en el centro comunitario. Era maestro internacional, respondió Mateo con la misma calma imperturbable. Compitió en torneos por todo el mundo hasta que un accidente automovilístico truncó su carrera. Posteriormente trabajó como portero para sustentar a la familia. Es curioso cómo a veces se repite la vida, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió como la sangre abandonaba su rostro al comprender la gravedad de la situación. Ella no se enfrentaba a un portero cualquiera, sino que estaba siendo humillada por alguien que había crecido respirando ajedrez de nivel mundial. Eso es imposible, murmuró ella, pero su voz ya carecía de convicción. ¿Te estás inventando esta historia para impresionar?, la interrumpió Mateo suavemente, moviendo su torre con la precisión de un cirujano. Isabella observó el tablero y se percató de que su posición estaba completamente comprometida. No importaba dónde moviera su rey, estaría en peligro. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba desesperadamente una salida que simplemente no existía. Los empleados que inicialmente se habían congregado para presenciar su cruel diversión ahora observaban en silencio absoluto. Algunos susurraban discretamente entre ellos, comenzando a comprender que estaban presenciando algo muy diferente de lo que esperaban. ¿Estás segura de que no quieres rendirte?, preguntó Mateo cortésmente. Aún puedo fingir que has ganado si lo prefieres. Sé lo importante que es mantener las apariencias. La oferta, hecha con genuina amabilidad, fue como una bofetada en el rostro de Isabella. Él estaba ofreciendo una salida honorable de la humillación que ella misma había creado y eso la enfureció más de lo que cualquier provocación podría haberlo hecho. Jamás, espetó ella, moviendo su rey a lo que imaginó sería un lugar seguro. No permitiré que me derrote a alguien como tú. Mateo asintió respetuosamente. Como desees, movió su dama con elegancia casual. Jaque mate. El mundo de Isabella se derrumbó en una sola palabra. Ella observó el tablero con total incredulidad, sus ojos recorriendo desesperadamente cada casilla en busca de un movimiento que pudiera salvarla. Pero no había escapatoria posible. Había sido sistemáticamente destruida en solo 15 movimientos por un hombre al que había despreciado desde el primer momento.
El teléfono de Sofía continuaba grabando cuando Isabella derribó su propio rey y el sonido de marfil golpeando la madera resonó como una sentencia final. Los empleados que la rodeaban permanecieron en silencio, todos conscientes de que acababan de presenciar algo que reescribiría por completo la dinámica de poder en esa empresa. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de Mateo que sus opresores no podían percibir. Una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esa mujer privilegiada ignoraba era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota y que el hombre sentado frente a ella custodiaba secretos capaces de transformar su vida perfecta en algo completamente diferente. El vídeo de la partida se viralizó en la empresa en menos de 24 horas. Sofía, siguiendo órdenes directas de Isabella, había compartido las imágenes en todos los grupos internos con el texto. Cuando prometes matrimonio con el portero y él realmente gana, ¿eso es legalmente válido? Isabella esperaba que la humillación pública de Mateo fuera el final de la historia. En cambio, creó algo mucho peor, una curiosidad genuina sobre quién era ese hombre que había destruido la directora ejecutiva más temida de la ciudad en una partida de ajedrez. Señorita Rossi, el doctor Carlos Ortiz, abogado corporativo de la empresa, tocó a la puerta de su oficina a la mañana siguiente. Tenemos que discutir algunas complicaciones legales relacionadas con el vídeo de ayer. Isabella apenas alzó la vista de los informes. ¿Qué complicaciones? Fue una broma, Carlos. Obviamente no voy a contraer matrimonio con el portero. Bueno, el doctor Ortiz se ajustó los anteojos nerviosamente. El problema es que usted hizo la propuesta en un entorno corporativo delante de testigos y fue grabada. Técnicamente constituye una declaración pública de compromiso matrimonial. Si él decide demandarla por incumplimiento de promesa, él no se atrevería. Interrumpió Isabella con una risa cruel. ¿Es un portero, Carlos? Probablemente ni siquiera sabe que posee derechos legales. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, Mateo organizaba su carro de limpieza con la misma calma metódica de siempre. Pero algo había cambiado en la forma en que los demás empleados lo trataban. Donde antes había invisibilidad, ahora había miradas curiosas y susurros respetuosos. «Hermano, realmente has destrozado la reina de hielo», comentó Pedro del departamento de ti, acercándose durante el descanso. «¿Cómo diablos has aprendido a jugar así?» Mateo sonrió suavemente. «Mi padre siempre decía que el ajedrez no se trata de las piezas que tienes, sino de cómo utilizas las que los demás subestiman». Lo que nadie en Rossi Industries sabía era que Mateo Valdés no era solo un exprodigio del ajedrez. Él tenía un título en administración de la Universidad de Columbia y había trabajado 5 años en Wall Street antes de que el fallecimiento de su esposa lo obligara a aceptar cualquier trabajo que le ofreciera estabilidad y seguro médico para su hijo autista. La llamada llegó el jueves por la tarde. «Mateo, soy Amanda. Elena Torres, ¿te acuerdas de mí?» Elena Torres había sido su compañera de clase en Columbia y ahora dirigía uno de los bufetes de abogados más respetados de la ciudad. Habían perdido el contacto cuando la vida los llevó por caminos diferentes, pero ella nunca había olvidado la mente brillante que solía resolver casos complejos durante sus estudios. «He visto el vídeo, Mateo. Todo el mundo ha visto el vídeo». Su voz denotaba una mezcla de diversión e indignación profesional. «Te están subestimando de una forma que roza lo criminal. ¿Quieres conversar?» La cita fue el sábado en una cafetería discreta, lejos del distrito de negocios. Elena llegó puntualmente a las 10 en punto con un maletín de cuero que sugería asuntos serios. «Primero, necesito saber, ¿de verdad quieres que ella cumpla su promesa?», preguntó Elena directamente, sin rodeos. Mateo se rió por primera vez en semanas. «Por supuesto que no, pero quiero que ella comprenda el peso de las palabras que usa tan a la ligera». «Perfecto, porque tengo información interesante sobre la señorita Rossi y sus prácticas empresariales». Elena abrió el maletín revelando documentos cuidadosamente organizados, contratos de trabajo cuestionables, denuncias de acoso moral archivadas, demandas laborales resueltas con acuerdos millonarios y cláusulas de silencio. Ella tiene un patrón de comportamiento que a la justicia le encantaría examinar más de cerca. Mientras Isabella creía haber cerrado el tema, Mateo estaba construyendo metódicamente un caso que expondría no solo su arrogancia personal, sino todo el sistema de privilegios y abusos que ella representaba. «Lo interesante», continuó Elena, examinando los documentos, «es que tienes algo que ninguna de las otras víctimas tuvo. Una grabación clara de ella, cometiendo lo que técnicamente podría considerarse fraude matrimonial y discriminación racial en el lugar de trabajo. Todo registrado, con testigos, en propiedad corporativa». Mateo estudió los papeles con la misma concentración que dedicaba al ajedrez.
Cada página revelaba un patrón sistemático de comportamiento depredador que Isabella había ocultado tras acuerdos financieros e intimidación legal. Ella no solo es arrogante, Mateo es criminalmente negligente en el trato a sus empleados. Y ahora lo tenemos todo documentado. El lunes siguiente, Isabella se encontró con Mateo en el pasillo durante su ronda matutina. No pudo resistir la oportunidad de humillarlo públicamente una vez más. «Ah, mira quién está aquí», dijo en voz alta para que varios empleados la oyeran. «Mi futuro esposo, espero que no estés planeando nuestra luna de miel porque tengo malas noticias para ti». Mateo se detuvo, se volvió lentamente y la miró con esa serenidad inquietante que ella empezaba a odiar. «De hecho, señorita Rossi, yo también tengo noticias para usted, pero quizá prefiere escucharlas en privado». «No tengo nada que discutir con usted», replicó Isabella con desdén, «a menos que quiera disculparse por hacerme perder el tiempo con su farsa». «No es una farsa», respondió Mateo con calma, «y tampoco es solo entre nosotros dos». Por primera vez desde la partida de ajedrez, Isabella sintió una punzada de inquietud. Había algo en la voz de él, una confianza tranquila que sugería que sabía algo que ella no sabía. Esa tarde, cuando Isabella revisó su correo electrónico, encontró un mensaje que le heló la sangre. El remitente era Torres y Asociados, abogados empresariales, y el asunto era simplemente asuntos legales pendientes, Rossi Industries. Por un momento, cuando leyó las primeras líneas de la notificación legal formal, Isabella sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Pero cualquiera que la observara desde lejos habría notado que no era el temor lo que hacía temblar sus manos al sostener el documento, sino la furiosa ira de quien se da cuenta de que ha subestimado por completo a su adversario y ahora tendrá que afrontar las consecuencias de años de crueldad disfrazada de poder empresarial. La reunión extraordinaria del Consejo se convocó para el jueves a las 9 de la mañana. Isabella llegó segura de sí misma, esperando discutir estrategias para eliminar el problema del portero problemático que se había atrevido a demandarla. Lo que encontró fue un silencio gélido y rostros que evitaban mirarla directamente. «Isabella», dijo Antonio Gómez, su tío y presidente del Consejo, con una frialdad que ella nunca había escuchado antes. «Tenemos que hablar sobre algunas irregularidades que han llegado a nuestro conocimiento». Elena Torres estaba sentada a la cabecera de la mesa de reuniones, rodeada de carpetas abiertas y documentos organizados con precisión quirúrgica. A su lado, Mateo Valdés vestía un traje impecable que transformaba por completo su apariencia. Ya no era el portero invisible, sino un hombre que claramente pertenecía a ese entorno corporativo. «Permítame presentarles a mi cliente, Mateo Valdés», dijo Elena con voz profesional y cortante, licenciado en Administración por la Universidad de Columbia, exanalista senior de Goldman Sachs y actual consultor independiente especializado en auditoría de cumplimiento corporativo. Isabella sintió que toda la sangre abandonaba su rostro. «Eso es imposible», murmuró, pero su voz sonó débil y sin convicción. «Ah, pero es muy posible», continuó Elena deslizando documentos por la mesa. «El señor Valdés ha pasado los últimos 8 meses documentando sistemáticamente las prácticas ilegales de esta empresa. Contratos fraudulentos, discriminación racial documentada, acoso moral probado y violaciones laborales que suman más de 20 millones en multas potenciales». Mateo permaneció tranquilo, observando cómo Isabella se derrumbaba lentamente. «¿Recuerdas la primera vez que me llamaste exactamente el tipo que suele causar problemas? Tenías razón. Realmente causo problemas a personas como tú. Todas nuestras conversaciones han sido grabadas», añadió Elena activando una grabadora digital. La voz arrogante de Isabella resonó en la sala. «¿Dónde demonios ha conseguido alguien así pasar el proceso de selección de personal? Quiero decir, míralo. Es exactamente el tipo de persona que suele causar problemas». Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Antonio Gómez se masajeó las sienes, calculando claramente el daño a la reputación familiar y corporativa. «Eso no es todo», dijo Mateo con calma, sacando una tableta de su maletín. «Tengo registros de 17 empleados que fueron despedidos tras denunciar prácticas discriminatorias. Todos recibieron acuerdos con cláusulas de silencio pagados con dinero de la empresa para encubrir delitos». La pantalla mostraba hojas de cálculo detalladas, correos electrónicos internos, grabaciones de audio e incluso fotografías de documentos que Isabella creía haber destruido. Cada prueba había sido recopilada metódicamente durante meses de trabajo como portero, un trabajo que le daba acceso a oficinas, ordenadores y conversaciones privadas que nadie imaginaba que estaban siendo documentadas. «¿Cómo lo has conseguido?», comenzó Isabella, pero su voz falló por completo. «Las personas invisibles lo observan todo,
respondió Mateo. Simplemente conversan delante de los porteros como si fuéramos mobiliario. Desechan documentos confidenciales a la basura sin pensarlo dos veces. Dejan los ordenadores desbloqueados porque creen que los ayudantes no saben leer. Elena abrió otra carpeta. También tenemos los mensajes de texto que la señorita Rossi envió a otros ejecutivos burlándose del simio de uniforme que se atrevió a desafiarla a una partida de ajedrez. Mensajes enviados desde su teléfono corporativo, lo que constituye un uso de la propiedad de la empresa para discriminar por motivos raciales. El silencio de la sala solo se rompió con el sonido de Isabella ahogándose. Antonio Gómez cerró los ojos dándose cuenta de que su sobrina no solo había destruido su propia carrera, sino potencialmente toda la reputación de la familia. —¿Cuánto quieren? —preguntó Isabella desesperadamente. —Puedo pagar cualquier cantidad. Podemos resolver esto discretamente. Mateo sonrió por primera vez en la reunión. —No queremos tu dinero, Isabella. Queremos justicia y total transparencia. Elena encendió su ordenador portátil y mostró un comunicado de prensa ya redactado. En 2 horas esta historia será pública. Todas las grabaciones, todos los documentos, todos los contratos fraudulentos, los medios de comunicación ya tienen copias de todo. —No puedes hacerme esto —gritó Isabella, perdiendo por completo la compostura. Yo construí esta empresa. Yo soy esta empresa. Usted era esta empresa. Corrigió Antonio Gómez con frialdad mientras firmaba un documento que Elena había preparado. El Consejo ha votado por unanimidad su destitución inmediata de todos los cargos. Se le revoca el acceso a los sistemas, se congela su cuenta corporativa y tiene hasta el final del día para vaciar su oficina. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabella. No lágrimas de arrepentimiento, sino de pura rabia al darse cuenta de que había sido completamente superada por alguien a quien consideraba intelectualmente inferior. —¿Sabes cuál es la parte más irónica? —preguntó Mateo, levantándose tranquilamente de la silla. Si me hubieras tratado como a un ser humano desde el primer día, nunca habría empezado a documentar tus prácticas ilegales. Tu propia arrogancia ha sido tu perdición. En ese momento, mientras Isabella Rossi descubría que su privilegiada vida se desmoronaba ante sus ojos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Es posible que alguien tan acostumbrado al poder y los privilegios pueda aprender alguna lección de una caída tan brutal? ¿O hay algo aún más devastador esperándola al otro lado de esta humillación pública? 6 meses después, Isabella Rossi miraba por la ventana del apartamento que había alquilado en un barrio muy diferente al que solía vivir. Los titulares de los periódicos esparcidos sobre la mesa de centro contaban la historia de su caída. Exdirectora ejecutiva condenada por discriminación racial. Rossi Industries paga 50 millones en acuerdos laborales. El portero que derribó un imperio corporativo. El proceso penal había dado lugar a 2 años de libertad condicional y multas que consumieron la mayor parte de su fortuna personal. Pero el verdadero castigo era social. Sus antiguos círculos de amistad se habían evaporado como la niebla matinal y ninguna empresa respetable aceptaría contratar a alguien con su reputación destruida. Mientras tanto, Mateo Valdés caminaba por los pasillos de Rossi Industries con una tarjeta de identificación completamente diferente, director de cumplimiento y diversidad. La empresa bajo nueva dirección le había ofrecido un puesto ejecutivo con un salario de 6 cifras, una oferta que aceptó con la condición de implementar programas de inclusión genuinos. Señor Valdés, Sofía, la antigua asistente de Isabella, se acercó con un informe. Las cifras del tercer trimestre muestran un aumento de la productividad del 30% desde que implementamos las nuevas políticas de diversidad. Mateo sonrió recordando cómo la misma Sofía había agravado su humillación meses atrás. Es curioso cómo la gente trabaja mejor cuando se siente respetada. No, la transformación de la empresa había sido radical. El ambiente tóxico creado por Isabella había dado paso a una cultura corporativa basada en el mérito real, no en los privilegios o las apariencias. Los empleados que antes se callaban por miedo ahora contribuían activamente y la empresa experimentaba un crecimiento sin precedentes. Elena Torres visitaba regularmente la empresa para supervisar los procesos en curso. Mateo, acabo de recibir la confirmación. El último de los 17 antiguos empleados discriminados ha aceptado volver a la empresa con ascensos y compensaciones adecuadas. ¿Y Isabella? Preguntó Mateo sin malicia, solo con genuina curiosidad, intentando reconstruir su vida. Trabaja como consultora autónoma para pequeñas empresas y gana en un mes lo que solía gastar en una tarde de compras. Elena hizo una pausa. Irónicamente, el trabajo le está enseñando a ser humilde por primera vez en su vida.
Esa tarde, Mateo se encontró casualmente con Isabella en el ascensor de un edificio comercial al que ella había acudido para una entrevista de trabajo. El silencio inicial lo rompió ella. «Yo quería pedirte perdón», dijo Isabella con unas palabras cargadas de una humildad que Mateo nunca había oído antes. «No solo por lo que te hice, sino por todo, por la persona que era». Mateo la estudió por un momento. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Isabella, tú siempre has medido el valor de las personas por lo que parecen tener. Yo he aprendido a medirlo por lo que realmente son». Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Isabella dudó. «¿Ya has podido perdonarme?» «No tenía que perdonarte», respondió Mateo con calma. «Necesitaba que se hiciera justicia. El perdón fue solo una consecuencia. Hoy, 2 años después de aquella fatídica partida de ajedrez, Mateo Valdés es reconocido a nivel nacional como experto en diversidad corporativa. Da conferencias en universidades, asesora a grandes empresas y escribe artículos de referencia en el sector. Su hijo, que antes necesitaba un seguro médico básico, ahora estudia en el mejor colegio privado de la ciudad. Isabella Rossi, por su parte, aprendió a vivir con un presupuesto limitado. Trabaja 60 horas a la semana en proyectos que apenas le permiten pagar sus facturas y descubrió que el respeto hay que ganárselo cada día, no comprarlo con la posición social. Rossi Industries, rebautizada como Equity Industries, se ha convertido en un modelo de inclusión corporativa, demostrando que las empresas diversas no solo son moralmente correctas, sino también extraordinariamente más rentables. La historia de Mateo Valdés demuestra una verdad universal. La mejor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño, sino construir algo tan grandioso que el mal que intentaron causarte se vuelve irrelevante. Él no se contentó con derribar a Isabella, sino que se elevó a un nivel en el que la opinión de ella simplemente ya no importaba. Mientras ella intentaba humillarlo por ser solo un portero, Mateo recopilaba pacientemente las pruebas que transformarían su vida. Cada insulto racial, cada gesto de desprecio, cada momento de arrogancia fueron documentados y convertidos en combustible para un ascenso que ella nunca podría impedir. Al final, Isabella Rossi intentó menospreciar a Mateo Valdés, pero terminó demostrando al mundo entero la grandeza que él siempre tuvo. La verdadera justicia no fue solo su caída, sino la demostración de que el prejuicio es siempre una confesión de inferioridad por parte de quien lo practica. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.